Bienvenidos a C2G Talks, una serie de entrevistas uno a uno con expertos del pensamiento que exploran términos de gobernanza que plantean enfoques emergentes alterando el clima. Soy Mark Turner, consultor de medios y comunicaciones con la iniciativa Carnegie de Gobernanza sobre el Clima. Nos acompaña hoy el profesor Michael Taylor, científico jamaiquino, docente y decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Indias Occidentales. El profesor Taylor ha sido líder y coordinador en la elaboración del capítulo 3 del informe especial emitido por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático acerca del sobrepaso de 1.5 grados en la temperatura global. La contribución científica del profesor Taylor ha sido fundamental para entender mejor el impacto del cambio climático en la región del Caribe, así como también la difusión de los esfuerzos gubernamentales en cuanto a la capacidad de reacción y adaptación. Entre otros logros, se destaca el reciente reconocimiento por la revista Política como uno de los 100 académicos influyentes en el ámbito de la gobernanza. Michael Taylor, bienvenido a C2G Talk. Empecemos indagando por la manera en que describiría en el contexto actual el impacto del cambio climático y los niveles actuales de calentamiento alrededor de los 1.5 grados Celsius de temperatura en la región del Caribe. En primer lugar, me gustaría describir de manera sucinta las manifestaciones físicas del calentamiento global. Entonces, ¿cómo se ve el calentamiento global en la región del Caribe? En primer lugar está, por supuesto, el aumento en las temperaturas, tanto en las superficies terrestres como las temperaturas marinas. Al mismo tiempo, hay evidencia que los niveles de aumento sobrepasan los 1.5 grados Celsius a escala global y lo anterior podría traducirse en muchos más días y noches calurosos, de manera que experimentamos una sensación de temperaturas cada vez más elevada. Notamos también una alteración en los patrones de precipitación, y es que los niveles de lluvia son en la actualidad muy variables. Se trata entonces de una inmensa variabilidad, la cual altera también ciertos factores climáticos que desencadenan a su vez tormentas e intensos huracanes. Este sobrepaso de 1.5 grados Celsius se ve reflejado en condiciones climáticas extremas. En los huracanes, por ejemplo, se puede rastrear en cierto modo el impacto del cambio climático, especialmente a partir de la intensidad del huracán. Y si observamos, por otra parte, los recientes niveles de sequía, notaremos que se trata cada vez más de sequías que son más extremas. Otro impacto tiene que ver con el aumento del nivel del mar si consideramos que la región del Caribe está conformada por un conjunto de islas que sufren de manera directa el impacto del calentamiento. Y todo lo anterior es relevante porque cuando se observa la manifestación física y lo que genera este sobrepaso de 1.5 grados, hemos llegado a pensar en un término que denominamos un entorno multirriesgo, es decir, no estamos hablando solamente de un riesgo que sigue a otro, sino de múltiples riesgos o manifestaciones del cambio climático que ocurren al mismo tiempo. De manera que este sobrepaso de 1.5 grados en la temperatura ha generado un entorno que presenta múltiples riesgos para el sistema medioambiental en que vivimos. Y como manifestaciones físicas del cambio climático nos debemos preguntar por qué son estas manifestaciones tan importantes para la vida de la región Caribe. Bueno, para comenzar, debemos entender que la vida en el Caribe abarca una extrema sensibilidad climática, ya que hay una fuerte dependencia a los factores del clima, y esto va a determinar, por supuesto, la calidad de vida de la región. Estamos hablando de una dependencia fuerte que se relaciona desde dos puntos importantes. El primero es que nuestros territorios en el Caribe son pequeños en extensión, por lo tanto no podemos escapar de eventos naturales catastróficos, no podemos huir de los huracanes, por ejemplo, porque cuando un huracán golpea a nuestros países, impacta a todo su territorio sin excepción.
De manera que se trata de un impacto que afecta a todos y cada uno de los aspectos de la vida caribeña. Dependemos fuertemente de los niveles de precipitación que garantizan agua potable, que garantizan recursos naturales, desarrollos en agricultura. Y habiendo mencionado lo anterior, conviene considerar esos aspectos en conjunto y reconocer que los impactos son ya representando situaciones adversas nunca antes vistas. De manera que si estamos hablando de territorios pequeños en extensión, todos los aspectos, todos los sectores, la agricultura, el turismo, las finanzas se ven afectadas de manera global. Existe también una degradación de la calidad de vida en la región Caribe. Estamos hablando que las personas de la región Caribe tienen un estilo de vida que interactúa constantemente con las condiciones exteriores. Hay otro punto que también quiero mencionar y tiene que ver con estas barreras que surgen a la hora de garantizar mejores condiciones de vida para los ciudadanos del Caribe. Estamos hablando de unos pilares de desarrollo que están interconectados, pero que no pueden desarrollarse debido a las barreras que se presentan a la hora de generar resultados que aborden los impactos climáticos. Hay investigaciones que sugieren que los daños en la región Caribe son mucho más altos, el impacto a la población es más elevado y es por eso que quiero decir que ya estamos viviendo 1.2 grados Celsius en la temperatura. Es impresionante que ya la región Caribe viva un 1.2 grados Celsius. ¿Hasta qué punto cree usted que las consecuencias de superar ese valor sean drásticas? Bueno, ya hemos visto los resultados del aumento de 1.2, así que la degradación de la calidad de vida, la interrupción en el desarrollo social, son aspectos que sin duda van a estar presentes en el enfoque que queremos considerar cuando pensamos cuántas personas están realmente viendo sus vidas afectadas. La región del Caribe ha establecido desde siempre el límite de 1.5 grados Celsius. Y tenemos este eslogan para expresar que si queremos mantener el compromiso climático, vamos a mantener condiciones de vida favorables en el futuro. De manera que se trata de un límite que estamos cerca de alcanzar. Estamos en un ambiente que presenta múltiples riesgos también y frente a eso debemos reconocer que nunca antes las consecuencias climáticas que hoy se viven en los territorios del Caribe se habían visto. Hemos experimentado sequías extremas como nunca antes, hemos experimentado tormentas como nunca antes. Y al ser una situación sin precedentes, debemos considerar que no estamos directamente llamados a llegar al nivel que se ha propuesto. Queremos reconocer que hay ciertos niveles de vulnerabilidad en los territorios. Queremos reconocer que estos aspectos de vulnerabilidad afectan a personas de poblaciones que tienen ciertas limitaciones, ya sea por enfermedades, por calidad de vida, por cuestiones sociales que están modificando sus estilos y sus formas de vida en los países de la región Caribe. Esto tampoco incluye necesariamente las poblaciones, sino también
la biodiversidad, los espacios que han sido considerados patrimonio de la humanidad, la infancia, la juventud también se está viéndose afectada y se está viendo incluida dentro de esta población vulnerable que día tras día ve en los efectos del cambio climático una amenaza. Acerca del valor 1.5, sabemos que hemos acordado como parte de las cumbres climáticas y reconocer que necesitamos avanzar y presionar para que los métodos que pretenden de alguna manera modificar el clima puedan ser implementados. Lo que no podemos poner en duda es que la ventana para llegar a ese punto es estrecha. ¿Cuáles son las alternativas o cuáles son las opciones que existen para tal vez no necesariamente llegar a este valor establecido? Pero ¿qué debería hacerse para evitarlo? He trabajado con los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático y hemos estado de acuerdo que es un valor que se ha establecido y idealmente deberíamos no superarlo. Sabemos, por supuesto, que esta distancia cada vez se hace más estrecha y las posibilidades de retroceder son escasas. Si vemos los proyectos de transición bioenergética, están proyectados a 2030, pero las consecuencias son tal vez más aceleradas. Estamos entonces hacia un llamado global de limitar los niveles de calentamiento a 1.5. Hemos conversado en distintos acuerdos, en distintos espacios, debates para determinar que se trata desde un camino científico de abordar de qué manera deberían los gobiernos, deberían las sociedades enfrentar esta realidad climática que no da espera, por supuesto. Quisiera que exploráramos un poco en esta respuesta regional y también cómo los países del Caribe han respondido a la crisis climática, teniendo en cuenta el alcance de su voz a nivel internacional, comunicando más allá de posturas aisladas por países. ¿Cómo se prepara la región Caribe y con cuáles habilidades de respuesta cuentan, ya sea por mitigación o por adaptación? ¿Cuál es la mirada actual y cuáles son las respuestas que los gobiernos y las comunidades del Caribe están asumiendo? Desde una mirada regional existe una demanda inmediata para tomar medidas urgentes frente a la crisis climática. Lo que es preocupante es que no hay una visión realista de parte de los gobiernos y la sociedad en general acerca de esta crisis. Se trata en primer lugar de que los países reconozcan el problema y procedan a tomar medidas con urgencia. Y luego existe este interrogante sobre cuál es la naturaleza de las medidas que se van a implementar. Durante muchos años, los países de la región se han enfocado en la implementación de métodos de adaptación y esto quiere decir que aunque exista un límite de 1.5 grados Celsius, somos conscientes que es un valor que no representa suficiente esperanza para nosotros. Ya hemos visto lo que el aumento de 1.2 grados Celsius ha desatado.
De manera que um, 1.5 grados no going representa to be una seen. And salvación, so y es por esto que adaptation las for a long técnicas de time has adaptación been han one sido of the las únicas main medidas que hasta thrusts la fecha of se the han Caribbean implementado en region. los Now that países will look del different for Caribe. different Sin people embargo, esto puede because of variar different dependiendo del contexts. contexto y el So, for país. Veamos example, el recurso water natural del is a agua, que huge representa un challenge enorme for a desafío para country like países como Barbados Antigua o or Barbados, por Antigua, ejemplo, or the coastal países zone ubicados en el resources, Caribe especially in Oriental y the donde las Eastern islas son Caribbean, where más the islands are chicas. much smaller. Y en esos You know, territorios se so enfocan técnicas de adaptation will focus adaptación, on pero los those which países have que tienen el uso agricultural del suelo skills and como main eje de desarrollo economic económico se activity will enfocan en la focus on agricultura. agriculture. Jamaica, por su parte, hace más Jamaica énfasis en place a desarrollar una fair amount of emphasis infraestructura on que resilient tenga la infrastructure, capacidad de and resistir a los protecting eventos an agricultural climáticos. industry. So, Y vemos but la you will adaptación como see una de las adaptation respuestas as más one of the grandes, tal huge vez, responses, en la but región it will Caribe. vary as you go across the region. More recently, the Caribbean, however, Recientemente, has taken up los países del Caribe mitigation han as considerado la well. And mitigación people will como una argue, well, but the estrategia, pero Caribbean también is se ha one of the desatado el smallest debate de por emitters, qué los países del Caribe So I deberían think part of asumir the una taking up of responsabilidad en mitigation, cuanto a la though, is mitigación de recognizing that we emisiones de don't dióxido de excuse carbono. ourselves from the responsibility to mitigate, but Bueno, also por because supuesto of the conviene entender que co-benefits that the hay particular unos ways in which we beneficios would mitigate globales, will have. One of the key porque ways is the cuando move pensamos towards renewable alternativas de energy, energía in the renovable, region. And a sabemos number of que our los islands have países set de la región really Caribe han sido ambitious ambiciosos goals. a la hora So if de you take, for example, definir Jamaica, métodos de set a energía renovable en 50% los goal años for futuros. renewable energy to be the main energy source by 2030. Hay otras islas del Other Caribe islands que that have set even también more ambitious, han 100% preparado goals. propuestas But you see ambiciosas a para coalescence around it. mitigar Why? sus Yes, because of the emisiones mitigation, the en la reduction of próxima greenhouse, but década. also it removes our fossil fuel dependence as well. And certainly has other benefits, like, in an extreme event, Hay renewable energy will be quicker mecanismos to get de back up, especially if energías it's renovables decentralized que renewable están energy, siendo ya that kind of thing. implementados, So mitigation is pero now emerging. la Renewable energy alternativa is de one of the key mitigación planks of sigue mitigation, siendo but you're un also beginning to aspecto see it again controversial dependent on porque where you are. si bien hay Forestry is also alternativas emerging más as ligadas a a la mitigation naturaleza, la activity in, say, for example, reforestación, tal Jamaica vez, or some of the Caribbean continental son countries. alternativas Waste is emergentes emerging, que again, because sin of the duda co-benefits. We necesitan need to deal with waste, especially vincular for los proyectos to deal with our ambientales, vincular environment. aspectos que están Transportation. directamente So, ligados a también mitigation has a emerged as las a altas second kind of emisiones de approach. CO2. And then one which I think the Caribbean has always picked up on is just education. We have always seen that, Hemos public visto education, que también national desde campaigns, el putting it contexto into educativo curriculum, se high school ha and university generado curriculum, una mirada workshops, más tools, consciente decision para making. I think those are the kinds of comenzar ways a you see the entender una Caribbean visión rising to activa a respond. la situación. So Y taking si that from vemos the la Caribbean voz to the del Caribe international frente al level, how contexto do you see, internacional, let's ask two questions maybe. First of ¿hasta all, qué to punto what considera extent do que you feel that the la región Caribbean, del Caribe given the llega concerns you've just a levantar expressed and una the voz challenges it's making, is internacional? heard adequately Y at the hasta qué international punto level? considera To what extent are que you helping se to llega a push some of the generar un international consenso consensus internacional into a partir action? de esta posición de los And then países del perhaps on a slightly Caribe? different side, to what extent are you ¿De qué potentially manera getting the reciben kind of ustedes en el support Caribe you might need, whether una technical, financial, asistencia or whatever, internacional from some para of those other inversión, type para of mitigation investigación? and adaptation activities you talked Uno about? de los Okay. aspectos So más importantes one of de the, los últimos I años would ha think sido one el of the good things reconocimiento de that has parte happened de in the los last países couple of del years is Caribe that the acerca Caribbean has de la realized that importancia de individually, as colaborarse como individual países nations, del their voice is Caribe small. y But lograr certainly, que when una you voz begin to regional collaborate se and talk as a consolide de manera region, the voice internacional. becomes bigger. There's Es, a lot of es internal algo que hemos cooperation aprendido, por in the Caribbean supuesto. on climate change. So we had that lesson internally. If I just give you quickly a couple of examples. So, for Las example, comunidades del CARICOM, which is Caribe han one of the trabajado major fuerte economic para groupings within mantener the Caribbean una community, started what was consolidación called the que Five Cs, the como Caribbean Community Climate regiones, Change Center. como So it países de la took misma that región center puedan led the expresar y Caribbean in putting compartir down cuáles some of its estrategias se regional aplican desde approaches, sus strategies. distintos But then there are a number of other territorios. regional bodies that we have long had, the OECS, the SEDIMA, Quiero which is our mencionar disaster el management and trabajo que se emergency, hace the desde la University of the West Universidad Indies, of de which las I'm a Indias part, Occidentales, la which has universidad para la que yo coordinated trabajo, research y around los climate avances change, desde and la the Caribbean investigación que Development Bank. se So we have adelantan. always Hemos known that sabido que regionally siempre en we have a better conjunto hemos chance of logrado approaching this grandes than avances desde la individually. región. Yeah.
I y think what the hemos logrado Caribbean que has nuestra done is voz take up that llegue a now to the participar en una international discusión stage. And internacional so you will find that the Caribbean, for example, going basada into a COP, prepares basada and en una comes up with agenda que its tiene como regional puntos approach and its primordiales regional revisar strategies. And what are the key agenda items that we want desde on a la COP? mirada And internacional cuál es so, el tipo de so on the colaboración que se international está stage, we recibiendo think that kind también of y collaboration cómo for podemos AOSIS would be a revisar good example. regiones que So you join with comparten las others mismas who are in the same kind vulnerabilidades y of a partir de vulnerable ahí position. establecer un And vínculo de with that kind trabajo, of collaboration, establecer and una with voz going que in desde with el a Caribe united pueda voice, I think the resonar Caribbean de manera voice más has gotten fuerte much stronger on the en un plano international internacional. stage. And Quiero you would see it que in, for me, veamos some la of the importancia successes are de one, reconocer just the los recognition of esfuerzos SIDS. conjuntos. You know, for a while, as a part of the IPCC process, I met scientists who didn't have a clue what Sabemos, por SIDS supuesto, que se represented, trata you know, de but now know that entender SIDS are small también island developing states. So recognition that cuáles SIDS son as a vulnerable los grouping aspectos que deben deserve recognition reconocerse cuando you know, se and to hacen be trabajos en treated as conjunto. a Sabemos special que grouping. la región I Caribe ha think sido the un 1.5 is a éxito en success of the no Caribbean llegar voice aún a and its, este you know, its valor de collaboration on the 1.5 international grados. stage. Sabemos que es un objetivo That global. it is put on the table, that it is a global Sabemos que es una target, that the región que está, IPCC would produce sí, por a supuesto, no me report había on dado it, cuenta that de lo que kind of acabas de thing is a mencionar success. y Sorry, saber que because I don't, es I hadn't una realized the región pivotal role que the juega Caribbean un papel played in fundamental. 1.5 on the table. So it really was the Caribbean that Sin sort of duda, helped the world coalesce around sabemos that goal. que nuestra Absolutely, you región can ha trace mantenido history el of the límite por mucho 1.5 tiempo. going back, and you La will región see del that Caribe for ha a estado long time trabajando actually, en you know, no the llegar Caribbean had a put a este 1.5 límite agenda. Now, necesariamente. did Los they have the trabajos que research se han to hecho support por it? muchos Not años han tenido en necessarily at the cuenta time when it was put on the este table. límite. But they were part of that key Por grouping supuesto, son that put trabajos que se han 1.5 degree on the avanzado table. en conjunto, And en again, colaboración in con otras collaboration regiones, with con otros others. países, And pero so that nos will hemos also, asegurado de you know, tener una why it agenda was so important for investigativa us to que make sure that we had a research agenda pretenda to support elaborar 1.5 and that métodos, Caribbean's estrategias voice in the 1.5, que mantengan este because for us límite. that is a defined threshold. Quiero 1.5 también hablar stay de alive. los And then the third éxitos success I would argue, del you Caribe know, is y es joining cómo with se the ha other, and these now are not only dado un small island reconocimiento developing states, but importante a other este vulnerable asunto nations de in las putting loss and damage and daños finally y getting pérdidas recognition que for loss se han and damage, causado even a if it is partir just de los recognition resultados del cambio right now, climático. you know. But loss Fue and un damage aspecto has importante que always se been mooted consideró and en la probably última always been pushed a cumbre little bit to the side, but now there investigativa is de cambio kind of climático, formal recognition. I would pero es argue un that avance those are importante. some of the successes of the Caribbean developing this Sí, es un éxito sin voice. duda que hayan llegado a llevar el tema a la cumbre. Y quiero que a partir de ahí podamos tal vez hablar de algo que es una iniciativa también de C2G, por supuesto, dado todos los desafíos y las circunstancias previamente mencionadas, pero como resultados que se han planteado tal vez y puntos de inflexión que también se han discutido, hemos visto desde la investigación científica métodos emergentes como la modificación de la radiación solar, por ejemplo, que consiste en permitir que una fracción solar pueda tener usos variados para, de alguna manera, modificar los niveles de radiación. ¿Puedes contarnos un poco acerca de qué piensa de esta técnica y cuáles son los riesgos que podrían percibirse una vez implementadas estas estrategias? Y luego hablemos de lo que implica este aprendizaje que sin duda en la región se está considerando. Muy bien, sí, hemos hecho de alguna manera investigación al respecto. Sabemos que la modificación de la radiación solar tal vez necesita generar un contexto de estudio. Somos en el Caribe islas, países pequeños en su territorio y esta urgencia que nos convoca para frenar el cambio climático considera sin duda distintos métodos investigativos y estrategias que pretendan poner un freno al avance de la temperatura.
for the Caribbean, which includes financing and that kind of Reconocemos thing. esta But there is this strong urgencia urgency. For inmediata us, para we tomar una recognize that acción we were one of the que people who were pueda putting plantear una 1.5 visión degrees on the colectiva, pero table. que también And pueda so probably visioning and looking ahead, establecer we cómo feel that desde there los might países come del a Caribe se point están where the planteando Caribbean will have to propuestas take a para stand with respect to limitar how to el achieve valor this de 1.5. 1.5 en la And there might temperatura. even be pressure to go after Ya technologies hemos about how visto to grupos achieve de it. investigación, Well, there is grupos this group de of tecnología technologies que that is revisan con being put respecto a la forward modificación de la um, radiación solar with y respect to otras solar tecnologías de radiation enfriamiento de quantification, la superficie technologies terrestre. aimed around cooling the earth. And there are a number of different kind of technologies, all based around, kind of Otras the air, estrategias a number of them pretenden based around aerosols. So implementar o you put implantar aerosols in the stratosphere aerosol en la or atmósfera y a add partir sea de ahí salt generar aerosols to the clouds un to resultado reflect que brightening, beneficie to tal reflect vez or what they call, marine cloud brightening. los niveles But the idea is de these are luz solar techniques que that llega a somehow la would superficie decrease the amount terrestre of y de esta sunlight manera se that está de alguna reaches to manera the Earth's surface. modificando And in so la doing, you are radiación solar y al modifying the mismo tiempo se solar está radiation enfriando la and superficie cooling terrestre. the Earth. Ahora So these are sabemos some of the que techniques that have been en put la on the table. actualidad hay Now una you will discusión know muy that amplia que gira in en current torno a estas times, there's been a técnicas lot more talk y se about revisa these desde techniques. I distintos think, contextos. again, Lo que no partly for the podemos dejar context de I laid lado down. es que The la window for ventana cada vez es más 1.5 estrecha y is el tiempo closing. de acción se The reduce. current methodologies or the current global will to do the ambition, increased ambition is No not podemos stepping up to dejar the plate. por fuera de la So conversación these los technologies are avances gaining more and y lo more, importante que podría resultar I la would say, implementación de discussion, estas tecnologías. about En el Caribe, whether sin they duda, should be pensamos que utilized. tenemos For us in the una Caribbean, participación we directa believe en that we estas must have a estrategias de voice in implementación. that. Nos motiva sin duda ver que And I hay think that is proyectos de important, and that is investigación our que motivation revisan for even beginning to do some research. los beneficios, pero también Now, cuáles son las there would be some desventajas de benefits. estas I don't know if you técnicas. could run away from the fact that the potential for cooling Es or posible even que después del slowing or sobrepaso de going la towards temperatura 1.5, maybe after overshoot, tal we could vez use it to bring down. establezcan algunos There objetivos would be claros a some nivel clear global, pero solo benefits, I hasta que el think, for sobrepaso the haya globe. llegado. The problem, however, No is obstante, multiple. la región del For us in the Caribe no Caribbean, espera a clearly one of the ese big punto y tal vez ese problems es el it desafío doesn't stop the que emissions, tenemos, que and that becomes a vemos challenge. nuestros One of the ecosistemas key things about marinos emissions, también for requieren example, una is the implementación desde acidification of la the ocean. It doesn't acidificación stop the de los mares y de los acidification. océanos, I y just esto argued depende that the sin duda Caribbean, también especially small islands, los are recursos very naturales, dependent los on our océanos que natural representan resources, una gran including parte de nuestros our recursos y de oceans, which nuestros represent a huge part of the países. resources Son los desafíos más that we importantes have, que estamos So that enfrentando en la becomes one of the actualidad, challenges with pursuing pero existe this. también esta The other big inmensa challenge, of course, there are huge certeza uncertainties associated with o tal this. vez These are things being incertidumbre, porque mooted right now. desde But we don't know how, for la example, implementación they de will esas técnicas no manifest. sabemos de How qué will manera they se result in the manifestará changing climate los results by, ecosistemas if we do a y large-scale cómo nos SRM beneficiaremos, experiment. cómo se Who will implementarán, benefit? quiénes no se beneficiarán. The deployment be? Hay Who rangos will de not benefit? enfriamiento, What will be the hay rate of rangos de cooling? Does the modificación, rate of cooling matter? We don't quite yet y know cuando no about sabemos las any of these respuestas a details or estas the preguntas, tampoco manifestation. sabemos cuáles son los If we impactos don't que know se van a those, we lograr. certainly don't know the impacts either. So translate now the climate Recordemos changes que into las the impacts, islas and remember, son small altamente islands are sensibles al cambio extremely climático y climate desde ese sensitive. punto de So we don't know vista the impacts on agriculture and livelihoods hay and grandes vulnerabilities, incertidumbres that con kind of thing. respecto a All right? cómo se está So there abordando are la huge situación. uncertainties Sabemos still que involved in en el it. sistema And actual climático with hay those kind of desigualdades uncertainties in the que ya present existen. climate system, there are a number of inequities ¿Quién already toma la existing. palabra? ¿Quién toma las decisiones Who más gets to be the importantes? major ¿Quién voice? accede a Who los gets recursos to, where's financieros? access to financing? Y esas Who decides what desigualdades research is que to be existen en la done? actualidad That kind of thing. So those pueden llegar a inequities which amplificar exist currently el have impacto the o no de la potential to be even modificación de la magnified radiación more solar. now on an SRM.
And then, of course, you know what? In the Los países Caribbean, del Caribe because of the strong association tenemos with climate, you also have to talk about claro cultural que las acceptance as well. técnicas que puedan So, implementarse, though, you si know, bien SRM presentan is a incertidumbres, one pueden potential, there are representar these huge beneficios. uncertainties around it. So given Ustedes these abogan por uncertainties, first of all, do you ampliar la advocate more investigación, research? And I realize pero it's not an también endless pie. There is some expresan una sense that maybe preocupación research here might hacia not be money for otros research aspectos de la there. investigación que tal vez no están Do you abordados. advocate more research? And what are the sort of challenges facing Y en términos researchers in the de Caribbean or even acceder global south more a generally in recursos, terms of, a basically investigación, getting access to the de participar de resources that manera they need and global con la voz the del Caribe. information they need and having their voices heard ¿Cómo by ve international los scientific próximos 10 circles años interested in en this la research discusión del cambio what do you climático see en as la the región del next Caribe? 10 years on SRM research? Debemos estar For us, preparados certainly one de of the things that we posicionar a la advocate región is caribeña en we una, must be able to put the Caribbean in a good position to speak en una about etapa this. And so in de that reflexión, context, pero también en una research etapa then de becomes important. reconocimiento But it can be de la voz research de los that gobiernos del Caribe. excludes the Caribbean's voice. Hay So I sin would duda un argue llamado a there is need investigar for desde las research on técnicas SRM. emergentes. I think there is Hay need un for a llamado lot a of cómo se research on implementarán esas how you técnicas would para deploy this. I revisar don't think the Caribbean cuál is at a point where es it la can support any investigación que kind of se debe deployment hacer without this kind of research. previo a So esta you need to know implementación. the effectiveness of SRM, Estamos how hablando también de different aspectos como interventions will las play out in habilidades para terms of detectar climate cuáles son las change, the ability to contribuciones, detect cuáles and son las attribute dimensiones the impacts éticas, of cuáles son SRM, the las governance medidas de structures, the seguridad ethical que se necesitan dimensions, the safeguards considerar. that you would Y desde ese need, punto de the vista también, policies, ¿cuál es la you know, all of investigación que this. se debe So, adelantar? but research ¿Qué will tipo be de needed to observaciones, qué support tipo all de of this. análisis deberían The model realizarse? Por eso simulations, creo the que observations, si the bien la analytical investigación studies. es So I necesaria, would argue that debemos research is también necessary, but ponernos now we en have to put some, una I would say, some medida de considerations consideración. as we do this Tenemos una kind of voz. research. La Certainly from región Caribe our puede perspective, decidir we qué must have tipo a de voice. investigaciones y qué A voice enfoques in investigativos deciding the van kind a of research, the focus of that research, implementarse. you know, Y including things desde like ahí tal experimental vez los design, the gobiernos impact puedan studies, the governance, vincularse, you puedan know, también and we tener una must, voz y and it's puedan critical for the asistir Caribbean and the los small proyectos islands que se to están have a voice in adelantando. that kind of research because of the overwhelming. We are at the Sí front a la line of the investigación, pero vulnerability. también a una So, voz de la yes, región research, Caribe but que we se must have proyecte a a nivel voice. global. We Y no must have solo not basta only con a la voz, sino voice, but we también basta have con to have the garantizar las ability to habilidades para engage in the comprometernos de manera research and conjunta engage en at esta comparable investigación. levels to everybody else doing the research. So it mustn't be Y tener la only habilidad para help to direct, but comprometerse y we para must also vincularse en esos proyectos indirectly que have the ability to trabajan engage. en And la that manera de abordar right el cambio now, even for climático, climate change, es as it importante is, para que mitigation, adaptation, that ability desde does los not territorios las exist. comunidades You know, sientan que tienen acceso a los to engage recursos de and investigación. have access to the resources for Y sigue siendo un research. desafío And if we garantizar el don't sort acceso that out, then I a las think we are at a sociedades a challenge with how estos to go proyectos de forward investigación. with Representa, SRM por supuesto, un research. temor You know, también, porque si se it is a persiguen tal legitimate vez fear, you know, that técnicas específicas de if you modificación de radiación pursue solar, tal SRM, vez you vamos are a going to take away from estar other muy aspects. And alejados o we tal must vez no not de la hide from realidad, that pero sin fear or duda hide from that los reality. You países de la know, región del Caribe tendrán the Caribbean would que decidir would sin have duda de great qué concern manera esas about, medidas, esas you know, técnicas if SRM estarán becomes a reemplazando replacement, for example, for técnicas ya mitigation. aplicadas como la mitigación, por And you take the ejemplo. attention from the increased ambition that's needed, the finance, and even Este sería research and sin duda investment un into gran mitigation. desafío You de la know, región that would Caribe. be a real fear of the Caribbean region. Y las SRM investigaciones que se research hacen must deben not ser represent un a salto al shortcut futuro para ver cómo estamos to a proyectando future. In other los words, enfoques que you can't ahora do it at the se expense of aplican research and other y cómo se implementan approaches. a futuro, en las And so I próximas think where I'm arguing is we really décadas. have to scale up the research abilities within the Caribbean Conviene to participate in this brindar un research, to contexto de provide la the región del Caribe Caribbean dentro de contextual las lens through técnicas which to view emergentes, SRM. mientras And se that discuten needs to también be, los I think, avances. one of the critical things on the table
Quisiera preguntar algo que me llama la atención y es cómo en algún punto llegan los científicos a saber que ya lo saben todo sin necesariamente saberlo todo. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que se está persiguiendo? ¿De qué manera saben los investigadores que llegaron al punto en donde los resultados investigativos se han logrado? ¿Qué piensa al respecto? Diría que es una pregunta que nos impacta directamente a los investigadores y científicos de la región. La verdad es que la Voz del Caribe se ha ampliado, se ha proyectado a otros escenarios que también tienen la misma vulnerabilidad o vulnerabilidades similares, pero si existe la posibilidad de que estas técnicas se consideren dentro de también que los países puedan dar una voz de confianza y y que se sientan cómodos de expresar su voz y de participar en un contexto global. Llegará el día en donde los líderes del Caribe puedan manifestarse, puedan elevar su voz y puedan llegar a tomar decisiones que beneficien directamente a nuestra región, pero que sirvan de modelo para otras regiones. Quisiera poder darle vuelta a esa idea recientemente planteada acerca de las decisiones y cómo los líderes están decidiendo qué hacer y qué no hacer, pero hay presión también que dice, no deberíamos avanzar en esta dirección o tal vez deberíamos avanzar en esta otra dirección, pero si vemos el enfoque climático que persigue la región del Caribe, conviene considerar entonces desde qué medida se está tomando las decisiones. Bueno, las desigualdades con respecto al cambio climático siempre estarán puestas en la mesa de discusión. Hemos tratado de mencionar que los recursos y las soluciones siempre están abiertas y dispuestas para considerarse. No hemos logrado los objetivos tal vez que esperábamos, si bien hay un gran número de inversiones que respaldan estas implementaciones. Debemos ver cuál es la habilidad también para implementarlas y qué tan preparadas están las comunidades para revisar cuál es el método que mejor conviene o no. Pero debe ser sin duda un proyecto inclusivo, un proyecto que considere las necesidades de la región, porque digo que la región del Caribe hace investigación en contexto para garantizar que exista una voz que se transmita. Desde la gobernanza, ¿cuál ve usted como un punto de referencia? Tal vez pensaría que se debe permitir desde todas las esferas la voz de la comunidad. Y hemos visto cuáles son tal vez los impactos, sí. Hemos también considerado y saber de qué manera el impacto afectará a las poblaciones. Y lo que se entiende tal vez es que desde las regiones los impactos son específicos a cada lugar, sin duda.
Algunas veces puedes considerar una modificación de la radiación solar, otras veces puedes considerar otras técnicas, pero seguimos aprendiendo a medida que seguimos investigando. Estoy de acuerdo en lo que acaba de decir. Sin duda, sabemos que la actualidad climática tiene unos desafíos inmensos, sin duda. Si sabemos lo que una técnica emergente puede lograr versus una técnica tradicional, estaríamos entonces sugiriendo que la modificación de la radiación solar podría servir para complementar los avances de técnicas tradicionales. Y la investigación que seguimos pretende llegar hasta ese nivel. Y quisiera preguntar de manera sucinta en este punto, porque mucha gente me ha consultado. Cada vez que se aprende sobre cambio climático, cada vez que se revisa la problemática, la crisis actual, vemos que, bueno, es tanta información, son datos tan alarmantes que no sabemos cómo lo abordan, cómo procesan este desborde de noticias negativas y de resultados que no son para nada esperanzadores. Es una pregunta muy compleja tal vez, pero mencionaría un par de cosas. En primer lugar, quisiera decir que hay una capacidad de resistencia natural de los países del Caribe. Hemos pasado históricamente cuestiones muy difíciles, la esclavitud, por ejemplo, para mencionar una de ellas, y desde ahí tenemos una cadena de desafíos que la región había venido a lo largo de la historia abordando. En segundo lugar, quiero también decir que celebramos los alcances que se han obtenido. La voz del Caribe se ha transmitido a un nivel global y hay un reconocimiento actual de la vulnerabilidad de la región Caribe y de la importancia que implica revisar estos desafíos y, por supuesto, seguir trabajando. Pienso que la juventud sin duda representa un cambio importante. Hay un activismo entre los jóvenes hoy que no se veía antes y esto sin duda representa una posición importante porque los jóvenes están sin duda demandando acción a partir de su esperanza y hay un potencial ahí para generar un cambio. Estas son las cuestiones que me ayudan personalmente a mantener mi esperanza y mi optimismo. Yo también quiero decir que hay una creencia que no podemos olvidar en la humanidad. En la humanidad pensando en el beneficio común. Existe este deseo de beneficio común, que aunque parezca un deseo dominante, es un deseo colectivo y todos buscamos el mismo objetivo. Le agradezco mucho por su fantástica participación en esta conversación. Muchas gracias a ustedes por invitarme.